Y en todo esto, ¿dónde colocamos a Méliès o qué hacemos con Méliès? Bueno, pues yo creo que Méliès tiene un lugar, yo diría muy interesante, que es Méliès tiene que ver con algo que también hoy en día está muy de moda. Si Lumière, a través de esta relación con Edison, que comentaba antes, vuelve a tener una cierta actualidad, aunque sea negativa, Méliès tiene también, yo diría que tiene relación con algo que llamaremos, bueno, que llaman algunos, que es esto que llaman la intermedialidad. Bueno, hoy en día, ya saben ustedes, las imágenes ya no son puras. En la página web de internet convive todo un conjunto de elementos de los cuales la imagen cinematográfica no es más que una parte, que quizás ni siquiera a veces la más importante. El cine no ocupa un lugar, yo diría, central en los nuevos dispositivos icónicos de la web. Pero si algo define los sistemas actuales de consumo de imágenes en la red, es esta idea de la intermedialidad, de la mezcla de cosas. Bueno, en cierta medida también, y salvando las distancias y obviamente tomando esto de una manera cierta metafórica, también Méliès era alguien al que le preocupaba la intermedialidad, porque ustedes saben que Méliès saca para su obra un extraordinario rendimiento de algo que el cine practica en principio y que va abandonando progresivamente. El cine es un arte, o nace como un arte absolutamente impuro, mezclado y combinado con otro tipo de prácticas artísticas de todo tipo, y generalmente de tipo popular, fundamentalmente. Eso que se suele decir, el cine en sus orígenes es un espectáculo de barraca de feria. No es un espectáculo como la ópera, como el gran teatro, por el contrario, es un espectáculo que convive en las mismas sesiones con el vodevil, con los payasos, con los números de magia, con los cuplés, con las canciones, con el circo. Bueno, y en medio de todo eso, a veces alguna proyección cinematográfica. Ustedes repasan los programas o las llegadas del cine a las distintas ciudades de España, pero de cualquier lugar del mundo, y verán que el cine es un espectáculo que convive, se mezcla en esa especie de intermedialidad antes de la intermedialidad, que es precisamente esta especie de combinación, mezcla de espectáculos populares. Bueno, precisamente ese es el terreno de juego de alguien como Georges Méliès, que provenía, o que llega al cine, no como los Lumière, que como ustedes saben eran fabricantes de material fotográfico. Lumière tenía una gran fábrica, los Lumière tenían una gran fábrica de material fotográfico en Lyon, y como forma de vender el material fotográfico llegan al invento de la imagen en movimiento. El caso de Méliès es totalmente distinto. Méliès, que proviene de una familia de padres zapateros de altos suelos, zapateros de altísimo nivel, desde críos se interesa por la magia, por los espectáculos de magia, por la prestidigitación. Y si hemos de creer a las pocas biografías que existen de Méliès, con 11 años, apenas con 10 años, asiste a una representación de la compañía Robert Houdin de París, uno de los más famosos teatros de ilusiones, con el más famoso prestidigitador de la época, que hace que Méliès se quede, como dicen ahora, colgado de esos espectáculos de magia, y ya nunca podrá dejarlo de lado. De hecho, 10 años antes de que comience el cine, Méliès comprará ese teatro, precisamente el teatro Robert Houdin. Cuando Robert Houdin se ha retirado ya, comprará ese teatro y comenzará a poner en pie sus propios espectáculos de magia y prestidigitación, con un espectáculo con un número muy famoso, muy complicado, que ya da idea del nivel alcanzado
en la práctica del truco mágico en directo, que es un número que se llamaba El decapitado recalcitrante, en el cual Méliès hacía cortar la cabeza en directo en el escenario. Obviamente este era un truco, pero un truco extraordinariamente efectivo, un truco que luego repetirá en el cine una y otra vez. Por eso, cuando en 1895 Lumière descubre el cine, lo primero que ve en el cine es la posibilidad de pasar del truco manual y complejo realizado en vivo y en directo al truco, a la posibilidad que los medios tecnológicos le dan de realizar técnicamente toda una serie de trucos. Uno de los... Saben ustedes que toda historia que se precie tiene algunos momentos inaugurales que pertenecen claramente al terreno del mito. No se sabe si son verdad, si ese hecho ha pasado realmente. De facto, dos de las anécdotas que les voy a contar ahora, que forman parte del imaginario cinefílico sobre el cine, que son muy importantes las dos, no se pueden... Una sí está atestiguada, pero la otra no. Empecemos por la primera, que es muy bonita, pero no se puede probar. Pero saben, esto es como los que les gustan las matemáticas, ¿saben? Esto es como los axiomas. Los axiomas son, no hace falta demostrarlos, son el punto de partida de toda la manera de pensar un sistema matemático. Bueno, pues pensemos el cine a partir de este momento que cuenta que Méliès es uno de los espectadores de la famosa sesión del 28 de diciembre de 1895. Méliès está en el público del Gran Café y ve la primer programa Lumière, ese programa que llevaba sobre la salida de los obreros de la fábrica, el regado, el desayuno del bebé, la llegada del tren a la ciudad. La anécdota cuenta que a la salida alguien desconocido le pregunta a Méliès, que era ya un personaje conocido en el mundo del París teatral, a través de la dirección del teatro Robert Houdin y su trabajo como mago y prestidigitador, y le pregunta a Méliès, ¿qué te ha parecido? Dice, fascinante, me parece fascinante. Dice, ¿cuál es la película? Y esto es lo bonito, ¿cuál es la película que más te ha gustado de los que has visto? Yo no sé si ustedes se pueden imaginar a uno de ustedes en esa primera sesión inaugural, pero lo que nos cuentan siempre, de lo que tampoco sé yo si es real, son testimonios directos o forman parte del mito, pero ya saben ustedes que en esto del mundo del cine es como los que han visto El hombre que mató a Liberty Balance, saben eso, que en el oeste, cuando los hechos se convierten en leyenda, se imprime la leyenda. Bueno, pues en la historia del cine también se imprime la leyenda muchas veces, más que los hechos. Todo el mundo pensaría, dice, pues nada más impresionante la llegada, eso que se ha dicho algunas veces, ¿no? La llegada del tren a la estación, porque los espectadores pensaban que la máquina les iba a arrollar, se apartaban, les daba miedo, ¿no? Pues la concepción de Méliès es fantástica. Dice Méliès, ¿cuál es lo que más le ha gustado, señor Méliès? A mí, el desayuno del bebé. Y, el desayuno del bebé, es tontería, ¿no? Leí Monsieur y Madame Lumière dándole el desayuno al nene, ¿no? En una escena familiar, no tiene nada. Dice, ¿y qué es lo que le interesa en eso? Dice, y la concepción de Méliès es fantástica. Dice, al fondo se veían moverse las hojas de los árboles. Bueno, las implicaciones de las respuestas son extraordinarias, porque en el fondo Méliès estaba hablando de algo que luego iba a convertirse para algunos cineastas en lo fundamental. Hay un aforismo de Robert Bresson que recoge muy bien esa idea de Méliès. Dice Bresson, filmar el viento a través de las ondulaciones del agua. El viento obviamente no se puede ver, pero lo que sí se puede ver es la huella que deja al pasar. Bueno, pues eso es lo que Méliès había visto en el desayuno del bebé. Si quieren, dicho de otra manera, que el cine tenía una cierta capacidad de hacer visible lo que era invisible.
Y esto es lo que le había dejado fascinado. Repito, la anécdota es apócrifa, pero merece ser real. Es decir, merece ser real por lo que tiene de intuición. Recuerdo que ese mismo año Röntgen ha puesto una placa de rayos X sobre la mano de su mujer. También es interesante esto. Lumière filma a sus obreros, a su familia, Röntgen filma a su mujer, también. La primera placa de rayos X que conoce la mujer de Röntgen. Y que Méliès está pensando ya en otra cosa, está pensando mucho más allá. Méliès está pensando ya en una máquina capaz de hacer visible eso que es invisible. El cine tiene ese poder, o Méliès intuye ese poder, que luego para algunos cineastas será prácticamente la búsqueda de algunos de los cineastas más importantes. Bueno, creo que esta anécdota dice mucho del genio del personaje, es decir, la capacidad de ver más lejos que lo que tiene directamente delante. Saben ustedes que Lumière en 1931, en una famosa entrevista, Louis Lumière todavía sostenía que el cine no tenía ningún futuro. En 1931 decía, no, el cine yo no le veo, no, ya sé que científicamente sí, pero ¿para qué? Si, en 1931 el cine era ya un arte expansionado por todo el mundo, había dado ya infinitas obras maestras y sobre todo se había convertido en una industria potentísima de construcción del imaginario. Bueno, pues Lumière en 31 seguía pensando así. 40 años antes Méliès ya veía un poquito más lejos. La segunda anécdota, esta la vamos a ver porque afortunadamente un cineasta la ha puesto en escena, tiene que ver con el encuentro. También Méliès lo primero que quiere hacer es comprar una cámara Lumière. Dice, bueno, esto a mí me interesa, esto me va a servir a mí para dar un salto en mis espectáculos de magia y prestidigitación. Esto tiene unas posibilidades inmensas y quiero una cámara. Y va a hablar a Antoine Lumière y le dice, señor Lumière, véndame por favor una de sus cámaras. Y Antoine Lumière le dice, no se la vendo porque quiero sin parar, esto es un invento que no tiene demasiado futuro, no se lo vendo. Bueno, y no se lo vendió. Tuvo que comprarse otra máquina, adaptarla a sus necesidades. En 1900, finales de los años 40, Georges Frangy, un cineasta francés muy notable, filma una pequeña película que se llama El Gran Méliès, la primera película en la que de alguna manera se vuelve sobre el cine de Méliès y se pone en valor a un cineasta que entonces permanecía relativamente olvidado. Y una de las escenas, la película incluye fragmentos de películas de Méliès recuperadas, entonces no había mucho cine de Méliès disponible en buenas condiciones, porque luego se lo contaré, pero se lo adelanto ya. En un momento determinado Méliès quemó prácticamente toda su producción, porque no sabía qué hacer con ello, cuando se arruinó y terminó su carrera cinematográfica relativamente pronto. Y la recuperación del cine de Méliès ha sido tardía y relativamente todavía incompleta. Decía que Georges Frangy en esa película documental incluye algunas pequeñas escenas de ficción que además hace interpretar a los parientes de Lumière. Es decir, hace que el hijo de Lumière interprete a Georges Lumière y filman una muy bella escena al final que se la enseñaré a la viuda de Lumière que vivía todavía entonces. Lumière había muerto en 1938, que vivía todavía, la filma en su pequeña tienda en Montparnasse y luego visitando la tumba de su marido.